Buenos días para todos, ¿cómo han estado? Qué bueno que estén conectándose con nosotros en este momento. Hemos tenido algunas dificultades para llegar a tiempo, pero Dios es bueno y nos está permitiendo estar aquí esta mañana para que juntos adoremos al Señor y a pesar de las distancias estemos acá para adorar al Señor y pidiéndole a Él que nos permita estar de nuevo juntos, que nos permita de nuevo volvernos a congregar, que pronto pase todo esto. Darle gracias por permitir esta contingencia que nos hace valorar el congregarnos, que nos hace valorar los abrazos, que nos hace valorar la comunión que teníamos antes. Le doy gracias a los que están llegando. Vamos a esperar 5 minuticos para que vayan llegando los hermanos y poder decirnos si están escuchando bien, para que nos digan qué mejoramos, o sea, si está mejor, así está bien. Bendiciones para todos. Que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro libertador. Eso nos dice la palabra. Que de quién hemos de temer si el Señor está con nosotros. Y es una de las cosas que son promesas que están en la palabra, en las cuales nosotros debemos colocar completamente nuestra confianza. Así que ánimo para todos. Ánimo para todos, no desmayemos. Sigamos confiando en el Señor, los estamos esperando, ya nos podemos ir. Y le doy gracias a los que se están conectando. Esperamos un momentito que se conecten más, que más lleguen para que juntos comencemos este servicio de hoy o esta enseñanza, porque realmente no estamos como debiéramos estar, unidos, reunidos, todos, alabando y adorando al Señor. Gracias al Señor por todo esto, porque nos permite estar en estas situaciones, porque nos permite vivir esta experiencia, porque nos permite esta prueba para mirar y examinar nuestro corazón, cómo está nuestra fe, y de eso vamos a hablar hoy. Si ya vieron el título del mensaje, es cómo vencer la incredulidad. Y vamos a tomar un texto que ya hemos trabajado en la iglesia, que es Mateo 6, del 25 al 34, que habla acerca del Sermón del Monte. Entonces vamos a permitirle al Señor que a través de su palabra nos hable. Entonces, le doy gracias al Señor por eso, porque vamos a trabajar este texto que ya lo hemos estudiado, que es el Sermón del Monte, que nos habla acerca del afán y la ansiedad. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Lo vamos a hablar de una manera que el Señor nos va a mostrar qué es lo que nos produce a nosotros ansiedad. Y eso nos debe llevar a realmente revisarnos y mirarnos cómo está nuestra fe. Porque nuestra fe está siendo probada. Veo que las personas del mundo, los que no conocen al Señor, tienen más fe que nosotros. Y la fe de ellos es una fe común, porque ellos no tienen la fe que salva. Y la fe que nos hace colocar los ojos en Cristo, que es el que nos sostiene. Gracias, Rosa, por conectarse. También para ti, feliz Día de las Madres, y para todas las mamás de Dulce Refugio. Estamos esperándolas. Espero que las hayan dejado dormir, y también a todos los demás hermanos de la congregación. Los estamos esperando. Ya vamos a comenzar en unos 2 minuticos. Que el Señor sea dirigiéndonos y sea el Señor ayudándonos a poner nuestra confianza en Él, y que en este tiempo Él sea el que nos guíe, porque necesitamos que Él sea el que nos guíe en este tiempo. Vamos a quitar la música, un momentico la música para que no nos estorbe en lo que estamos haciendo. Entonces, qué bueno, ya en esto ya los hermanos que se conecten, pues vamos a estar con ellos, vamos a escuchar
la oración que vamos a elevar esta mañana para que el Señor hable a la vida de todos y no solamente a la mía, porque todos estamos siendo probados, todos estamos siendo por parte del Señor tratados en muchas áreas de nuestra vida. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de los cuales, si Dios nos permite pasar, podemos colocar nuestra confianza en Él. Mostrar que hemos creído y podemos contarle a otros qué hicimos en una fecha, en el año 2020, que ocurrió esto, y qué hizo la iglesia, y cómo le tocó a la iglesia enfrentar esta situación, y qué sacó el Señor de nosotros, qué nos mostró el Señor a nuestras vidas. Eso es lo que va a pasar si resistimos, si seguimos adelante, si seguimos confiando en el Señor, si seguimos perseverando, si no desmayamos. Sara, bienvenida, qué bueno. Creo que esa es Janet, bienvenida Janet. Janet se conecta por el Facebook de alguien especial. Entonces, gracias Janet por tenerte aquí esta mañana y gracias por los que ya están llegando. Vamos a comenzar y ¿cómo comenzamos? Comenzamos en oración. Colocamos una canción antes que es el Dios que adoramos y espero que lo coloquen. Es de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, es la alabanza de la iglesia. El Dios que adoramos, Él es el Dios que adoramos y es el Dios al que no debemos dejar de adorar y en el cual no debemos dejar de creer. Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana, te doy gracias por permitirnos, a pesar de la distancia, podernos a través de esta palabra, pues acercarnos los unos a los otros. Yo te pido que nos hables a todos, que nos hables, que trates con nuestro corazón, que trates con nuestra vida. Esto que estamos viviendo, Señor, está revelando muchas cosas que hay en nosotros. Hay de pronto incertidumbre, temor, intranquilidad, angustia y muchas otras cosas más. Entonces, Padre amado, háblanos a través de esta palabra. Trae esa paz que necesitamos en este momento y la confianza para continuar creyendo en ti. Y yo te pido que no permitas que quitemos los ojos de ti. No permitas, Señor, que nos olvidemos de lo que tú has hecho en el pasado por nosotros. Nunca, Señor, nos has abandonado. Así que pido que el Espíritu Santo nos hable a todos esta mañana. Que el Espíritu Santo, Señor, utilice esta palabra para abrir nuestro corazón y para examinarlo y que sea como esa espada doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, que seamos redargüidos y que realmente podamos decir que hay incredulidad en nosotros y que necesitamos creer en las promesas que tu palabra tiene para nosotros. Así que, Padre, aquí estamos para que nos escuches. Y también, Padre Santo, para que esta palabra no vuelva vacía a ti, sino que logre el efecto para la cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos. Gracias por los que están llegando. Entonces vamos a hablar acerca de qué? De cómo vencer la incredulidad. Cómo vencer la incredulidad. Y vamos al texto que es Mateo 6, del 25 al 34. Algunos lo vieron, lo colocamos en el WhatsApp de la iglesia y lo vieron acá antes de comenzar el mensaje, cómo vencer la incredulidad. Y vamos a leerlo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este texto es tan diciente para nosotros y acá solamente está dando dos ejemplos, el ejemplo de la comida y el vestido. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos está hablando acá del afán, nos está hablando de la ansiedad. Nos dice no nos afanemos. Y dice que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio afán. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, según el diccionario, es preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Esa es la ansiedad, una preocupación y miedos intensos, pero que de la palabra ansiedad, ¿cuál es el sinónimo? Dice inquietud, intranquilidad, incomodidad, agitación, zozobra, angustia. Eso significa, o esos son los sinónimos de la palabra ansiedad. Ahora les pregunto, ¿hay ansiedad en nosotros? ¿Hay en nosotros inquietud excesiva por lo que estamos viviendo, por lo que estamos en este momento enfrentando, que creo que son la mayoría? Algunos pueden trabajar, entonces no están preocupados por el sustento. Y los que no están trabajando están preocupados por el sustento, pero los que están trabajando están preocupados porque se pueden contagiar. Entonces todos tenemos diferentes motivos de ansiedad o de angustia. La perseverancia, hermanos, en la fe es necesaria para la salvación, porque nuestra fe está siendo probada y está mostrando a la vista aún de los que no conocen al Señor que no creemos en Él, que nuestro Dios no es tan poderoso como decimos. Eso es lo que está diciendo. Dice, cuando una persona es verdaderamente convertida, el corazón es transformado para que ahora vivamos la vida a través de la fe. Nuestro corazón, que era un corazón incrédulo, ha sido transformado para que ahora vivamos la vida a través de la fe. Realmente la vida cristiana es una vida por fe, es una vida por fe. Las personas piensan que ir por fe es quedarnos sentados en las casas esperando que nos llueva el pan del cielo, que abramos las ventanas y caiga el dinero que necesitamos, que no tengamos que hacer absolutamente nada. Eso pensamos muchos que eso es vivir por fe, pero no. La vida cristiana, la vida real, la vida que todos los días tenemos que enfrentar, nuestra vida cotidiana, es una vida por fe. Y todos los días nosotros tenemos una lucha, tenemos una contienda para impedir que la incredulidad entre a nuestras vidas y poder derrotar esa incredulidad con la fe y la confianza en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a mirar un texto, Gálatas 2:20. Y espero que el Señor nos esté hablando. ¿Por qué? Porque es que no son los tiempos para muchos no son fáciles. Para muchos es muy fácil vivir la vida cristiana con los bolsillos llenos y la barriga llena. Y entonces, como nada nos molesta y nada nos perturba, entonces decimos que todo está bien, yo estoy bien, yo creo en el Señor, mi fe es fuerte, mi fe es firme. Pero cuando vienen las pruebas, entonces ahí decimos, no, yo estoy que tiro la toalla, yo tengo temor, yo tengo miedo, yo no quiero saber nada de Dios, yo realmente tengo desconfianza, el Señor, ¿por qué está permitiendo que pasemos por esto? Yo diría, ¿y por qué no lo debe permitir? Si la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, eso lo dice la palabra, pero Él nos dice, confiad en mí, yo he vencido el mundo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Nos dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo usted y yo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, el que vive en nosotros es Cristo. Entonces, ¿cómo está viviendo usted si usted está juntamente crucificado con Cristo? Es cómo estoy viviendo yo si la palabra dice que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Cómo estoy enfrentando esta situación? Yo la debo enfrentar con Cristo, no sin Cristo, porque yo estoy juntamente crucificado con Él. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que el Señor nos está invitando? A perseverar en la fe, a no desmayar, a continuar confiando, porque quien vive en mí, Cristo. Hermanos, el nuevo nacimiento me introdujo a mí a una vida de guerra, porque la vida cristiana es una vida de guerra. Y vamos a mirar lo que decía Pablo. ¿Por qué decimos que es una vida de guerra? Porque Pablo nos lo expresó muy claramente, y vamos a mirar 2 Timoteo 4:7. Él muy claramente nos mostró que la vida cristiana es una vida de guerra, es una vida de lucha. La palabra dice que no nos debemos negar a nosotros mismos, y la sola negación a nosotros mismos es una lucha, es una guerra constante. ¿Por qué? Porque la carne siempre está mirando las circunstancias y está viendo las situaciones tan duras, tan difíciles, que decimos, yo no voy a ser capaz, yo no puedo controlar las cosas, yo no puedo manejar esta situación que se me está viniendo encima. Pues gracias a Dios que usted se ha dado cuenta de eso, porque la palabra muy clara dice en San Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos dice 2 Timoteo 4:7? Dice, he peleado, nos dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Usted y yo estamos peleando la buena batalla. Es la mejor batalla en la que estamos. Pero para pelear esa buena batalla no podemos dejar que nuestra fe se mengue o que nuestra fe sea quebrantada. Al contrario, debemos perseverar. La lucha más importante y fundamental de nuestra vida es la lucha de creer en Dios. Esa es la lucha más importante de nuestra vida. Es la lucha de creer en el Dios vivo. Por eso la canción que coloqué antes, que algunos pudieron escuchar, el Dios que adoramos. Y no dejar que nuestro corazón sea lleno de incredulidad. Porque si esto sucede, ¿esto qué va a dar como resultado? Un endurecimiento que no permite que haya disposición al arrepentimiento. Ese es el problema. Hay una lucha en nosotros constante por creer en Dios, por creerle a su palabra, por creer a sus promesas. Vamos a mirar este texto de Hebreos 3:12-13. Es un texto donde el autor de Hebreos, que aún no se sabe quién lo escribió, pero que fue dirigido a hebreos, personas que se habían convertido de los hebreos, de los judíos. Ellos se habían convertido, pero estaban, por causa de la persecución, por causa de las pruebas, estaban tentados a volver atrás. Entonces, el autor de Hebreos, el autor humano, porque este libro es inspirado por Dios, como todos los libros que se encuentran en la Biblia, dice, y les recuerda lo que a ellos les sucedió en el pasado, cosas que ellos conocen y sabían. Y yo quiero que leamos esta porción desde el 7 para que entendamos el contexto. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, dice el Señor. Y el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estamos en una batalla, como les estaba diciendo ahora, es una batalla de la fe. ¿Por qué? Porque las circunstancias, el enemigo está poniendo dardos venenosos en nuestra cabeza para que dudemos de lo que el Señor nos ha dicho, que Él siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Los que verdaderamente están en Cristo, los que verdaderamente han nacido de Dios, tomarán la batalla muy seriamente y usarán el poder de Dios para luchar y ganar con la fe perseverante. Es lo que Dios promete. Entonces, tenemos que continuar luchando. Estamos en una lucha. Muchos tienen miedo, tienen temor, tienen incertidumbre, están llenos de ansiedad. Pero lo que yo quiero decirles y que les he estado diciendo a través de esto es que la ansiedad es producida por la incredulidad. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y la palabra dice que el Señor durante esos 40 años los alimentó. Dice que el vestido crecía con ellos, los zapatos crecían con ellos. No les faltó alimento, no les faltó provisión, no les faltó protección. Y ellos, a pesar de ver la obra del Señor todos los días en su vida, se llenaron de ansiedad. Y eso quiere decir que se llenaron de incredulidad. Y estaban viendo el obrar de Dios todos los días. Llevamos más de 40 días de cuarentena. Y muchos están llenos de ansiedad. O sea que han dejado que la incredulidad entre a sus corazones. Están empezando a dudar de Dios. Y yo les quiero preguntar, ¿el Señor los ha abandonado durante estos días? ¿Los ha desamparado? ¿No ha provisto para sus necesidades? ¿Los ha protegido? ¿Los ha dejado de proteger? Esa es una pregunta que les quiero hacer porque no podemos dejar que la incredulidad entre a nuestras vidas. No podemos permitir. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:24. Dice la palabra, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos llamó, Él lo hará. Él lo hará. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es decirle al Señor, hágase conforme tu palabra en mi vida. Hágase conforme tu voluntad. Y sea cual sea la situación que usted está viviendo, recuerden la primera predicación que comenzamos con esta cuarentena el 22 de marzo, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todo lo que está pasando va a ser para nuestro bien. Debajo de nuestra lucha en contra de la maldad, en nuestro corazón está una batalla contra la incredulidad. Esa es la batalla que usted y yo estamos enfrentando. La incredulidad es la causa de la maldad y es la esencia del mal. ¿Por qué el Señor tuvo que disciplinar constantemente a su pueblo en el desierto? Porque no creían en Él y Él les daba todo lo que necesitaban. ¿Por qué leímos el texto de Mateo 6, del 25 al 34? Porque es que el Señor dice que Él nos da todo lo que necesitamos, que los gentiles tienen necesidad de esas cosas, ellos las tienen y las piden y las buscan. Pero el Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas no serán añadidas. Él nos está diciendo, colóquenme a mí como prioridad para que no dejen que la incredulidad entre a sus vidas. Todo nuestro pecar nace de nuestra incredulidad en el Dios vivo y en lo que nos ha dicho en la Escritura. De ahí nace la incredulidad. Dios les dijo que iba a estar con ellos, que los iba a llevar a la tierra prometida y ellos dudaron. Ellos pensaban que Dios los había sacado para matarlos, que Dios los había traído ahí para acabar con ellos. Y todos los días el Señor les daba todo lo que necesitaban. Así no actuamos nosotros también. El Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos compró con precio de sangre. El Señor ha hecho maravillas.
a favor nuestro y estamos dudando de que nos pueda proteger o cuidar o proveer en estos tiempos, en estos momentos. No dejemos que la incredulidad haga mella en nosotros, porque eso quiere decir falta de fe. Y la prueba es para qué? La prueba nuestra fe. Y es para que nuestra fe se haga más fuerte, más fuerte. Vamos a ver que lo primero que la incredulidad produce en nosotros, o la incredulidad que produce en nosotros, produce ansiedad. Si usted está ansioso es porque está lleno de incredulidad. A mayor ansiedad, mayor incredulidad. La ansiedad produce o provoca actitudes pecaminosas. ¿Qué provoca? Duda, provoca temor, provoca incertidumbre, provoca desconfianza. ¿Cierto que eso nos está embargando? La duda, el temor, la incertidumbre, la desconfianza. Y hemos dejado que entre en nosotros la ansiedad. Muchos están ansiosos, un ejemplo, por falta de dinero. Y entonces eso va a generar en nosotros avaricia, codicia, que por qué tiene, véase que no es cristiano, cómo le está yendo de bien, cómo está prosperando en estos tiempos, en lugar de estar como yo con los bolsillos pelados, está con los bolsillos llenos, ¿cierto? Y eso provoca avaricia, codicia y hasta robo en algunos. La ansiedad de ver cómo de cómo responder ante una situación puede hacer que mintamos y puede hacer que digamos cosas que no son verdad por temor a que nos juzguen. Eso puede provocar la ansiedad y eso es incredulidad. También puede hacer la ansiedad por no saber cómo controlar las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir. Entonces puede crear en nosotros esa ansiedad, porque realmente eso es lo que está sucediendo. Estamos llenos de ansiedad porque hay incredulidad en nosotros. Hay temor, hay miedo, porque hemos colocado la confianza no en el Señor, sino en nosotros. Y usted y yo no podemos controlar nada. El único que controla todo es el Señor. Cuando a usted le encanta tener las cosas bajo control, donde usted desea poder manejar las situaciones y las circunstancias y estas se le salen de las manos, quiere decir, hermanos, que usted se ha dado cuenta que depende de Dios y ha dejado que la incredulidad entre en su vida porque usted ha puesto la confianza en usted. Ay, yo no puedo manejar esta situación, yo no sé cómo hacer en esto que estamos viviendo, yo no sé cómo hacer para enfrentar esto o aquello que me está pasando. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Dios, confiar en el Señor, ir a Él, dice la palabra. Si se conquista la ansiedad, se vencerán muchos pecados, dice la palabra. Si se conquista la ansiedad, se vencerán muchos pecados. Vamos a mirar ese texto de Mateo con el cual empezamos esta enseñanza de hoy. Vamos a ir a Mateo 6 y vamos a ver que hay 4 veces el Señor en ese texto nos dice, 4 veces nos dice que no nos afanemos. ¿En qué versículos están? En el versículo 20, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras versiones dice un año más de vida o una hora más de vida o un minuto más de vida. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice la palabra, no os afanéis. Y el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, este texto 4 veces nos reitera el Señor diciéndonos que no debemos afanarnos. Cuando palabras se repiten continuamente en la Biblia, en pasajes, el Señor está haciendo énfasis en que no hagamos esto. Pero el versículo 30 nos muestra la raíz o la razón de la ansiedad. Y quiero que lo leamos de nuevo. ¿Qué dice el 30? Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No habrá mucho más a vosotros,
hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Entonces, nos está mostrando el Señor que la raíz o la razón de la ansiedad que nos está embargando en nuestros momentos es la falta de fe o la poca fe que tenemos, y eso se llama incredulidad. Él nos está diciendo que no estamos confiando en Dios, porque ahí nos está diciendo, ¿quién viste la hierba del campo? ¿Quién viste los lirios del campo? Dios. ¿Quién provee alimento para las aves del cielo? Dios. Y dice que a nosotros nos va a dar todas esas cosas, que no dejemos que la incredulidad, la poca fe nos agobie. Cuando la incredulidad se instala en nuestro corazón, uno de los resultados es el afán y la ansiedad. Por eso ahora les decía a ustedes, si usted o yo estamos llenos de ansiedad, es porque hay incredulidad en nuestros corazones, porque no le estamos creyendo a Dios, porque no estamos confiando en Él, porque dudamos de lo que su palabra nos dice. Demasiada ansiedad, dice Jesús, viene de la poca fe al ser probados en nuestra fe. La respuesta revela en realidad lo que hay en nuestro corazón. La palabra dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, si estamos llenos de ansiedad, ¿qué está revelando nuestro corazón? ¿Qué está revelando? ¿Qué hay en nosotros? Hay incredulidad. Hay incredulidad. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 56:3. Por eso les decía ahora, mientras buscamos, les estaba diciendo que es una batalla. Es una batalla todos los días. Y esa batalla se gana creyendo, peleando con las armas que el Señor nos ha dado para no dejar que la ansiedad nos agobie. Salmo 53:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué quiere decir esto? El texto no nos está diciendo que nunca vamos a luchar con el temor, no. El temor nos ataca, es la verdad, y nos va a atacar, pero comienza la lucha. Comienza la lucha porque dice, el día que temo, entonces, ¿cómo lucho yo? Yo en ti confío, es la respuesta. El día que venga el temor a nuestras vidas, entonces no debo dejar que el temor me invada y provoque mi ansiedad, porque eso va a hacer que cada día me sienta más mal, más desanimado, más desalentado, más lleno de ansiedad, sino que lo que debo hacer es confiar en el Señor. La Biblia nos dice entonces cómo pelear cuando somos atacados por el temor, por la ansiedad, cómo, por la incredulidad. ¿Cómo debemos? Entonces vamos a mirar 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7 nos da una respuesta. ¿Qué hacer? 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir echar? Es colocar, poner, tirar, sacar de nuestras vidas, echar toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros, de cada uno de nosotros. Usted y yo estamos llenos de ansiedad, o sea, dejamos que la incredulidad entrara a nuestras vidas. Pues esa ansiedad tíresela al Señor completamente, porque la palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. El problema es cómo manejamos la ansiedad. Y para hacer lo que debemos hacer, debemos luchar contra la incredulidad. Y como luchamos contra esta, debemos ¿qué? ¿Cómo luchamos contra esa incredulidad? ¿Cómo luchamos contra la ansiedad? Entonces, meditando en la palabra de Dios y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Es la manera como usted y yo vamos a luchar contra la ansiedad, vamos a luchar contra la incredulidad. Meditando en la palabra de Dios y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Y vamos a ilustrar esto con Jeremías, en Jeremías 29. A ver, ¿qué nos dice la palabra en Jeremías 29 en los versículos del 13, del 11 al 13? Jeremías 29, versículos del 11 al 13. Bueno, aquí estoy todavía buscando el texto, entonces les estoy dando tiempo para que ustedes también lo encuentren.
Jeremías 29, el 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal. Nuestra fe se vuelve más fuerte y la ansiedad se va acabando cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra de Dios y nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Si usted y yo luchamos contra la incredulidad, vamos a vencer la ansiedad. En ese pasaje que leímos ahora, que es el pasaje con el cual comenzamos esta enseñanza, que está en Mateo 6, 25, 34, el Señor nos ilustra acerca de la ansiedad, sobre la comida y el vestido, nos da esos ejemplos, nos dice, mire, ustedes pueden tener ansiedad en muchas cosas, pero en este pasaje nos está diciendo dos cosas, la comida y nos está hablando del vestido. Pero en el versículo 30 nos dice que es hombres de poca fe, nos dice, hay ansiedad en usted porque usted es una persona de poca fe. Pero los versículos 32 y 33 de Mateo nos están diciendo que, ¿qué? A ver, vamos a leerlos. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero hace un contraste, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y la palabra nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí nos está diciendo la palabra, el Señor nos da una promesa espectacular en todo lo que hagamos, en la casa o en el trabajo. Usted y yo debemos colocar los propósitos de Dios primero y Él proveerá todo lo que necesitamos para vivir para su gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios primero? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas las demás cosas nos serán, ¿qué? Añadidas. Eso es lo que usted y yo debemos buscar. Primero los propósitos de Dios y Él proveerá todo lo que necesitamos para que usted y yo vivamos para su gloria. Debemos creer en esa promesa y la ansiedad económica se va a evaporar y se va a aumentar la confianza en el cuidado de Dios. Y no solamente la ansiedad económica, también la preocupación por si nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Todo eso se va a evaporar porque hemos puesto nuestra confianza en lo que el Señor dice en su palabra. Y es la forma como usted y yo tenemos que combatir la incredulidad que estamos dejando que se albergue en nuestros corazones. Vamos a ir a Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la palabra que nos está diciendo dice, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, dice, con toda oración y ruego. Nos está diciendo que no permitamos que la ansiedad se cale en nosotros, se albergue en nosotros. Al contrario, todas esas ansiedades debemos colocarlas en el Señor. ¿De qué manera? Dice, con acción de gracias, con oración debemos colocarlas. Hay otro texto que es Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues, Filipenses 4:19, voy a esperar que lo busquen. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que nos falte.
¿Por qué no vemos la gloria de Dios? Porque hemos dejado que la ansiedad se albergue en nosotros, porque hemos dejado que la incredulidad, por eso la palabra dice, hombres de poca fe, nos estamos dejando guiar por las circunstancias y no nos estamos dejando guiar por la palabra ni por el conocimiento que tenemos del Señor. No estamos permitiendo que eso suceda. La Biblia nos enseña que luchamos contra la incredulidad que provoca ansiedad. ¿Con qué? Con las promesas de Dios. Por eso el Señor, cuando envía profetas a su pueblo, que está andando en incredulidad, que está haciendo cosas terribles en contra de Dios, que con sus actitudes y sus acciones están mostrando que no le creen a Dios, que lo han dejado, que lo han abandonado, el Señor los exhorta y les dice, mire, si ustedes se vuelven en pos de mí y dejan lo que están haciendo, entonces yo obraré de una manera diferente, como dice Segunda de Crónicas 7:14, yo sanaré la tierra, yo operaré de una manera diferente, yo haré que la situación que usted está enfrentando y viviendo cambie, pero tenemos que creer a las promesas que el Señor nos está haciendo, a las cuales nos está invitando. La Biblia está llena de ejemplos para luchar contra la ansiedad, para luchar contra la incredulidad que nos provoca diferentes situaciones que enfrentamos. Y vamos a ver esos ejemplos que son prácticos hoy en día para nuestra vida, para que usted y yo miremos cómo enfrentar todas estas situaciones, cómo hacerle frente a todo esto que estamos en este momento viviendo. ¿Y cómo tenemos que hacer? Vamos a mirar ejemplos. Vamos a mirar Isaías 41:10. Vamos a ver varios textos de la palabra que nos van a ayudar a tener nuestra confianza puesta en el Señor. Dejemos de confiar tanto en nosotros, que mire cómo nos está yendo de mal. Nosotros no podemos controlar lo que está pasando. Podemos usar, como les decía en días pasados, mucho gel antibacterial, podemos usar tapabocas de todos los colores, sabores y tamaños. Podemos estarnos lavando las manos cada 3 horas. Pero eso no va a evitar que el virus quizás haga mella en nosotros y llegue a nuestras vidas. Porque si en el plan de Dios, en su voluntad está que nos enfermemos y que esa enfermedad va a ser propósito para tratarnos, propósito para enseñarnos a depender y a confiar de Él, la enfermedad va a venir a nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner los ojos en Él, confiar en Él. Entonces vamos a mirar Isaías 41:10. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor constantemente nos dice en su palabra, la palabra que más el Señor nos dice en la Biblia es no temas porque yo estoy contigo. Algunos dicen que está 365 veces en la palabra, o sea, una para cada día. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted tiene ansiedad por un nuevo proyecto, no tema. ¿Cómo va a luchar usted contra la incredulidad? El Señor está con usted, el Señor está conmigo, no temas ni desmayes. Para la situación que usted está en este momento enfrentando, recuerda Isaías 41:10. No temas ni desmayes, el Señor está contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Si el Señor lo dice en su palabra, es una realidad. Vamos a ver otra, Salmo 32:8. Espero que las copien y que las coloquen bien grandes en la pared y que cada que tengan temor, que tengan miedo, que estén permitiendo que la incredulidad se venga a su vida y lo llene de ansiedad, entonces vea estos textos, mírelos, apréndalos, memorícelos y crea en ellos. Crea en ellos. Si Dios lo rescató a usted de las tinieblas, si el Señor lo sacó del lodo cenagoso, el Señor no lo va a dejar a usted tirado en el camino. La obra que Él comenzó la va a terminar.
está por usted, Él no está en contra suya. ¿Qué nos dice el Salmo 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una realidad. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Cuando usted y yo estamos tomando decisiones sobre el futuro. Cuando estamos dejando que la duda nos inunde sobre proyectos o sobre situaciones o cosas en las cuales estamos planeando. Entonces el Señor nos dice en el Salmo 32:8 que cuando luchamos contra la incredulidad y tenemos ansiedad sobre esas decisiones que estamos tomando de cambiar de pronto de empleo y tenemos un temor y una ansiedad y algo así, recuerden, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero también el Señor en el Salmo 32:8 nos dice que nos hará entender y nos enseñará el camino por el cual debemos andar y que Él fijará sus ojos en nosotros. Hay más textos. Vamos a Romanos 8:31. La Biblia está llena de textos que nos hablan acerca de promesas que Dios nos hace para que pongamos los ojos en su palabra y no nos dejemos llenar de ansiedad, de temor, de incredulidad, de inquietud, de incertidumbre, que es lo que nos está pasando en estos momentos. Está nuestra fe siendo probada y muchos de nosotros el Señor ha hallado que nuestra fe es poca, que creemos en un Dios pequeñito, en un Dios que no tiene poder, en un Dios que no controla las situaciones, en un Dios que no provee, en un Dios que no cuida, en un Dios que no proteja. Por Dios, eso es incredulidad, como les he estado diciendo reiteradas veces, y por eso estamos llenos de esa ansiedad. ¿Qué nos dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escriba estas promesas y crea en ellas. Hay más textos. Vamos a Romanos 5, del 3 al 5. El Señor constantemente en su palabra nos da palabras que fortalecen nuestra fe. Y tenemos que usar la palabra para ser fortalecidos en la fe. No confíe, es que yo soy una persona de mucha fe, pero si usted no lee la palabra, como dice la palabra, si el que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que alimentarnos de la palabra, es la palabra la que nos va a ayudar a enfrentar los dardos de fuego que el enemigo nos está enviando para que no confiemos en el Señor, para que dejemos que la incredulidad nos gobierne o hasta nos esté acechando en estos tiempos. ¿Qué dice Romanos 5, del 3 al 5? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire acá Pablo hablándole a los romanos y les está diciendo algo tan maravilloso. Él sí que pasó por tribulaciones, él sí que pasó por pruebas. Él mismo lo narra. Peligro de ladrones, de naufragios, acechado por los mismos de su pueblo, los judíos que lo metieron al calabozo innumerables veces. Casi lo matan, casi moribundo, lo apedrearon. Y a pesar de eso, ¿el qué nos dice en su palabra? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos creído un evangelio que nos dice, y es un evangelio falso, que nosotros los cristianos no sufrimos. Que si sufrimos es porque somos incrédulos o porque estamos llenos de pecado. Pero realmente sí, la palabra dice que nuestra fe debe ser probada como el oro. Debe pasar por fuego. Y en este momento nuestra fe está pasando por fuego. Y estamos mostrando nuestra deficiencia, nuestra falta de fe
al llenarnos de ansiedad y de incredulidad. Sí, hay temor en nosotros, pero no debemos dejar que el temor nos gobierne, sino que debemos confiar en el Señor. Es lo que el Señor nos invita en su palabra. Vamos a mirar otros textos. Vamos a mirar 2 de Corintios 12:9. Y espero que los estén escribiendo para que el Señor les ayude en este momento por el temor que puedan estar sintiendo. 2 de Corintios 12:9. Bueno, ¿qué dice la palabra en 2 de Corintios 12:9? Y me ha dicho, acuérdense de Pablo, un aguijón en la carne. Dice en el 7, 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo 9 es la promesa que el Señor le da a Pablo para poder enfrentar esto que él está viviendo. Le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nos sentimos débiles, gloria a Dios. Tenemos temor, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Señor, te necesitamos, dependemos de ti, tengo que buscarte, tengo que ir a la palabra, tengo que llenarme de fe, de confianza. Gloria a Dios, porque el Señor dice que las debilidades se qué. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en qué, en la debilidad. Dice la palabra que cuando soy débil, entonces es que soy fuerte, porque mi fortaleza no depende de mí, sino que depende del Señor. Él es el que hace posible que yo pueda pasar por el fuego. Él es el que hace posible que aunque pase por los ríos no me ahogue. Él es el que hace posible eso, pero porque yo he puesto mi confianza en Él. No crea que usted va a salir victorioso sin el Señor. No, todo esto que estamos viviendo y lo que vendrá, que no sabemos qué es, porque como dice la palabra, cada día trae su propio afán. El Señor nos está invitando a confiar en Él cada día. Cada día, no es que confíe ayer o el año pasado y este año no, porque todavía tengo suficiente fe para creer. Todos los días nuestra fe tiene que ser acrecentada, porque todos los días nuestra fe está siendo probada. Vamos a mirar más textos, vamos a mirar Filipenses 1:21. Veamos primero el 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que el Señor comenzó en usted lo va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga. Ay, por Dios, ¿cuántos de nosotros estamos con un temor terrible? Pero el Señor dice, la obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. O sea, el Señor no te va a soltar, no te va a abandonar, no te va a desamparar, no te va a dejar, porque Él dice que estará con nosotros hasta el final. ¿Y qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los que tienen miedo a morir, ¿qué dice la palabra? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es algo que debe gobernar nuestras vidas. Vamos a morir, pero para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es que es ganancia. ¿Por qué? Vamos a mirar el 22. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo estaba hablando acá, bueno, como él sufría tantas penalidades, tantas persecuciones, tantas tribulaciones, tantos problemas, él decía, bueno, para mí el vivir es Cristo, porque cuando él está vivo, o sea, cuando él podía ir, predicar, evangelizar, enseñar, gloria a Dios, pero decía que el morir es ganancia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba con el Señor.
porque iba a la presencia del Señor, porque iba a descansar de su trabajo aquí en la tierra. Y es algo que usted y yo tenemos que pensar y tener en cuenta siempre. Vamos a mirar otros textos. Vamos a mirar Isaías. Vamos a Isaías y ver 2 textos más para que oremos, para que coloquemos toda nuestra ansiedad, como dice la palabra, en el Señor. Echa toda vuestra ansiedad sobre mí, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanados y sean conocidas vuestras peticiones. Recuerden que si dejamos que la ansiedad nos gobierne, entonces estamos dejando que la incredulidad, estamos dejando que la incredulidad entre a nuestras vidas, y el Señor nos está diciendo que somos hombres de poca fe. Y no estoy hablando solamente a los hombres, a las mujeres. Ese término hombre está incluyendo a todos aquellos que decimos ser hijos del Señor y que decimos creerle al Señor, pero que en la prueba entonces queremos salir corriendo y queremos desaparecer y queremos que esto no nos acontezca a nosotros. Como dice la palabra, no nos ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana. O sea, ninguna prueba que usted y yo enfrentamos es superior a nosotros. No, hay muchas personas que están pasando por lo mismo y muchos cristianos. Dice Isaías 46:4, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Está diciéndole el Señor a ellos, a los que temen a la vejez. Ay, qué miedo uno estar viejo. ¿Qué voy a hacer yo cuando esté viejo? ¿Yo de qué voy a vivir cuando estoy viejo? ¿Quién va a proveer para mí que estoy viejo? Y el Señor dice, hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, está diciendo el Señor. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos cuida, Él es el que provee para nosotros. Y vamos a mirar Isaías 55, Isaías 55:11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo tenemos temor de predicar, de enseñar por los medios que el Señor permita? Nos sentimos realmente incapaces, deficientes para la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Pero el Señor dice, si realmente estamos predicando su palabra, si estamos hablando de su palabra, dice acá en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Hermanos, en estos días hemos hablado mucho acerca del arrepentimiento. ¿Y cuántos de nosotros en este momento debemos arrepentirnos por dejar que la incredulidad albergue en nuestros corazones? Estamos batallando. La vida cristiana es una batalla, es una guerra, y es una guerra de todos los días. Es una guerra que nos llena de incertidumbre, de miedos, nos llegan a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales, nos llegan mensajes que nos hacen temer del futuro, de qué nos va a acontecer. Hermanos, el futuro está en las manos del Señor, no está en las nuestras. Y el mundo puede decir y hablar, y están constantemente hablando de conspiraciones y de una cosa y de la otra, y que ya se va a levantar el anticristo, que ya nos van a poner la marca, que ya no sé cuántas. Pues hermanos, la palabra del Señor dice en Apocalipsis que nosotros ya tenemos la marca, el cristiano ya tiene la marca, una marca que le muestra al mundo espiritual que nosotros somos del Señor. Y la palabra lo dice, hemos sido sellados en Efesios 1, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa marca ya la tenemos, ya tenemos el sello que dice que le pertenecemos al Señor, y la palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Eso nos dice la palabra, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces no temas, no temas que el Señor está contigo, no desmayes que el Señor es tu Dios. Él está contigo en todo este proceso, no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a abandonar, sea lo que sea que estés viviendo. Créele a Él y confía en Él. No permitas que la incredulidad haga nido en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu ser. No lo permitas. ¿Y cómo te das cuenta? Ya lo vimos, que hay incredulidad en ti por la ansiedad.
por la incertidumbre, por la intranquilidad, por el miedo, por el temor. Eso está mostrando que hay incredulidad en tu corazón. Yo los bendigo con todo mi corazón, los extraño grandemente y espero que nos extrañemos los unos a los otros. Espero que muchos puedan acompañarnos con estas enseñanzas o verlas más tarde a través de YouTube, que ahorita el hermano lo coloca por YouTube para que todos lo podamos ver, los que no pueden acceder por el Facebook. Y que el Señor con esta palabra nos llene de fe, de confianza en Él. No podemos dejar de quitar los ojos del Señor. Y arrepintámonos de este pecado tan grande, de la incredulidad. Es que el Señor en su palabra nos da múltiples ejemplos, mostrando cómo el pueblo dudó de Él, del que lo salvó, del que lo rescató, del que lo liberó. Y nosotros no somos diferentes al pueblo de Él, al pueblo de Israel. No somos diferentes, nuestra vida lo muestra en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla de cómo vencer la incredulidad. Y vemos que necesitamos la palabra, meditar en la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Y que en la palabra tenemos ricas promesas que nos hablan de ese Dios que nos ama, que está a favor nuestro y no en contra de nosotros, que nos guía. Palabras que nos levantan, que nos confrontan, pero nos confrontan para llenarnos de confianza, para quitar la ansiedad de nosotros. Yo te doy gracias por los hermanos que se conectaron y se conectarán y verán este mensaje. Y te pido que hables a cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por dejar que la incredulidad nos albergue. Gracias porque estás probando nuestra fe. Y gracias porque nos estás mostrando algo que es clave, que separados de ti nada podemos hacer. Que quizás hemos quitado los ojos de ti, hemos dejado que la duda entre, porque se nos ha olvidado el Dios que nos amó. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hemos dudado de ese Dios que nos ama de tal manera que no podemos expresar con nuestra vida. Ese Dios que nos amó y nos ama de tal manera no nos va a desamparar, no nos va a dejar, porque su misma palabra nos dice que nada nos puede separar de su amor. Su misma palabra nos dice que estamos en su mano, guardados, protegidos, cuidados. Su misma palabra nos dice que nadie puede contra nosotros porque sería pelear contra Dios. Entonces, ¿qué nos está pasando? La misma palabra nos dice, Señor, que no debemos dejar que el afán y la ansiedad entren en nuestras vidas y gobiernen nuestras vidas, porque eso quiere decir que no le creemos al Dios que todo lo provee y que todo lo puede, porque no hay nada imposible para Él. Dios, todo cristiano vive por la fe en el Señor, por la fe en el que nos ama. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón todos juntos. Te pedimos, Señor, que nos levantes, que no dejes que la incredulidad se albergue en nuestras vidas y que abran nuestros ojos y nuestros oídos a lo que tu palabra tiene para nosotros. Que no permitas que se nos olvide nuestra historia contigo, lo que tú has hecho en el pasado por nosotros, pero que también tu palabra nos narra esas proezas que hiciste por tu pueblo Israel, un pueblo que fue infiel y tú permaneciste fiel a él y a las promesas que le hiciste, lo mismo que haces con nosotros. Gracias por tu bondad. Gracias por tu hacer y tu obrar. Y te pedimos que bendigas a las madres. A las madres, muchas de ellas no van a poder estar con sus hijos por causa de la situación en la que nos encontramos. Pero, Señor, que eso no sea motivo de tristeza, porque eso no dejará de que ellas dejen de ser mamás. Al contrario, que estén llenas de alegría y de gozo, porque el Señor les ha regalado un día más de vida para seguir siendo esa mamá de esos hijos que el Señor le ha regalado. Bendícelas de una manera especial, auméntales la fe y la confianza en ti como a todos nosotros, Señor. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. El Señor les guarde y les ayude en todo y les ayudará. Lo único que necesitamos es poner nuestra confianza en Él. Bendiciones.